Hay muchas personas que creen que el enemigo puede escuchar cada pensamiento que pasa por su mente, que Satanás sabe exactamente todo lo que piensan, que puede entrar libremente al corazón humano y controlarlo completamente. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, porque solamente Dios conoce perfectamente el corazón y la mente del ser humano. El enemigo puede tentarte, puede observar tus debilidades, puede influir, puede engañar, pero no tiene el poder de leer tu mente como Dios. Y entender eso cambia completamente la forma de ver la batalla espiritual. Hola, soy Giovanni Valdés. Bienvenidos nuevamente a la serie Engaños Espirituales. En el capítulo anterior, hablamos sobre ese ataque silencioso que muchas personas no sienten, y precisamente por eso las está destruyendo. Hablamos de cómo el enemigo trabaja lentamente, cómo distrae, cómo enfría el alma, cómo normaliza el pecado, y cómo muchas personas se alejan de Dios poco a poco sin darse cuenta. Pero hoy vamos todavía más profundo, porque hoy hablaremos sobre cómo el enemigo influye en la mente humana, sin poder realmente leer los pensamientos como muchos creen. Y antes de continuar, quiero aclarar algo importante. No todo problema mental es demoníaco. No toda ansiedad es espiritual. No toda depresión significa posesión. La Iglesia Católica es muy prudente con estos temas. Existen enfermedades emocionales y psicológicas reales que necesitan ayuda profesional, tratamiento y apoyo. Pero también existe una batalla espiritual real, y la Biblia habla constantemente de ella. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas. La batalla espiritual existe, pero muchas veces comienza en la mente. Porque si el enemigo logra influir en tus pensamientos, terminará afectando tus decisiones. Y aquí hay algo que muchos cristianos no entienden. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es igual a Dios. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 39 dice: porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y Jeremías capítulo 17 versículo 10 dice: yo, el Señor, examino el corazón y sondeo la mente. Eso significa que solamente Dios conoce perfectamente el interior del alma humana. El enemigo no puede leer tu mente como Dios. No puede conocer perfectamente tu corazón, pero sí puede observar tu comportamiento, tus debilidades, tus patrones, tus heridas y tus reacciones. Y después de siglos tentando a la humanidad, conoce muy bien cómo trabaja el ser humano. Sabe cómo usar el orgullo, la desesperación, la ansiedad, la ira, la lujuria, la distracción, el miedo, la vanidad. Y muchas veces utiliza exactamente eso para atacar, porque el enemigo normalmente no aparece de forma evidente. Trabaja silenciosamente, con distracción, con cansancio espiritual, con pecado normalizado, con pensamientos repetitivos, con desánimo constante. Y algo que muchos santos entendieron profundamente es que la mente humana es uno de los campos de batalla más importantes. San Antonio Abad, uno de los padres del desierto, pasó años luchando contra tentaciones mentales intensísimas mientras buscaba una vida totalmente entregada a Dios. Los relatos históricos cuentan que sufría ataques de miedo, pensamientos oscuros y tentaciones constantes. Pero mientras más buscaba a Dios, más discernía los engaños del enemigo. Y aquí debemos entender algo importante.
Las tentaciones no siempre significan pecado. Jesús mismo fue tentado en el desierto. Mateo capítulo 4 muestra cómo Satanás intentó tentar incluso al mismo Cristo, pero Jesús respondió con la palabra de Dios. Eso demuestra algo poderoso. La tentación puede llegar, pero la decisión final sigue dependiendo de la persona. Y aquí entra uno de los engaños modernos más peligrosos. La gente piensa que todo pensamiento que llega a la mente debe ser obedecido. Si sienten odio, explotan. Si sienten deseos desordenados, los justifican. Si sienten desesperanza, creen que ya no hay salida. Si sienten impulsos negativos, creen que deben seguirlos. Pero la Biblia enseña discernimiento. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mira eso. La Biblia habla de controlar los pensamientos, discernirlos. No aceptar automáticamente todo lo que llega a la mente, porque no todo pensamiento viene de Dios. Y aquí debemos aclarar otra cosa importante. No toda ansiedad es demoníaca. No toda tristeza es espiritual. No todo problema emocional significa ataque del enemigo. Pero tampoco todo es simplemente casualidad, porque existe una batalla espiritual real. Y hoy vivimos rodeados de distracción constante, redes sociales, contenido vacío, pornografía, violencia normalizada, música oscura, ruido constante, entretenimiento excesivo. Y poco a poco la mente humana se llena de contaminación emocional y espiritual. Las personas ya no soportan el silencio. Necesitan tener algo sonando siempre. Pantallas, videos, distracciones constantes. Y cuando una persona pierde el silencio interior, comienza a perder sensibilidad espiritual. Por eso muchos santos buscaban momentos de silencio profundo, porque en el silencio se escucha más claramente la voz de Dios, y también se descubren las trampas del enemigo. San Padre Pío habló muchas veces sobre ataques espirituales reales. Testigos cercanos relataron que sufría tentaciones intensas, ataques nocturnos y persecuciones espirituales. Pero algo impresionante era su claridad espiritual. Él repetía constantemente que el enemigo actúa especialmente donde encuentra almas distraídas y alejadas de la oración. Y eso sigue pasando hoy, porque el enemigo no necesita destruir físicamente a una persona, si logra distraerla de Dios. Y quizás uno de los ataques más peligrosos de esta generación es la distracción permanente. Personas incapaces de orar 5 minutos, incapaces de meditar, incapaces de escuchar a Dios, pero capaces de pasar horas consumiendo contenido vacío, y poco a poco, la mente comienza a cambiar. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La renovación de la mente es espiritual, porque todo lo que consumes diariamente deja huellas interiores. Lo que escuchas, lo que ves, lo que normalizas, lo que alimentas, todo influye. Y aquí quiero decir algo fuerte. Muchas personas creen que están espiritualmente bien, simplemente porque todavía creen en Dios, pero viven alimentando oscuridad diariamente. Consumen contenido que destruye el alma, normalizan pecado constantemente, se alejan lentamente de la oración, pierden discernimiento espiritual, y ahí es donde el enemigo trabaja mejor, en el enfriamiento lento, porque Satanás muchas veces no destruye de golpe, desgasta, confunde, distrae, enfría, hace que la persona pierda sensibilidad espiritual poco a poco. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sean sobrios y vigilantes. Su adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Observa esto. Vigilantes.
porque el enemigo aprovecha la falta de vigilancia, y una persona espiritualmente distraída se vuelve más vulnerable. Pero aquí viene algo esperanzador. Cristo tiene autoridad sobre todo poder del mal, y mientras una persona permanezca cerca de Dios, el enemigo no tiene dominio absoluto sobre ella. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Mira el orden. Primero, sométanse a Dios, porque la verdadera protección espiritual no viene de supersticiones, ni amuletos, ni rituales extraños. Viene de una vida cerca de Cristo. Oración, confesión, Eucaristía, Biblia, ayuno, humildad, vigilancia espiritual. Y quizás hoy muchas personas necesitan entender algo importante. El enemigo no puede leer tu mente como Dios, no conoce perfectamente tu corazón, no tiene poder infinito, pero sí observa, sí tienta, sí engaña, sí busca debilidades, y por eso debemos permanecer despiertos espiritualmente. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto piensen. Porque la mente también necesita protección espiritual. Y si hoy sientes cansancio interior, confusión, frialdad espiritual o distancia de Dios, todavía puedes volver. Cristo sigue teniendo poder para sanar la mente, restaurar el corazón y romper toda oscuridad. Si este mensaje te gustó, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y escribe en los comentarios: Cristo guarda mi mente y mi corazón. Recuerda que aquí tenemos más series disponibles sobre discernimiento espiritual, Apocalipsis, sombras y verdad, además de música cristiana y contenido para fortalecer tu fe y acercarte más a Dios. Que Dios te bendiga. En lo más hondo de mi corazón hay una herida y una oración. Vengo cansado, vengo a tus pies, tu sangre limpia todo mi ser. Sangre de Cristo, cúbreme hoy. Sangre bendita, sálvame Dios. Sangre que brota del Redentor, líbrame del mal. Sangre de amor, por cada espina, por cada clavo, tú me salvaste, me diste amparo. Gotas sagradas que caen sin